Momento, por favor. Ya les comparto. Listo. ¿Me pueden confirmar si están viendo la pantalla, por favor? Sí, profe. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Listo, entonces vamos a iniciar. Comparto aquí la cámara. Listo. Entonces, bienvenidos todos. Espero pues tengan una muy buena noche. Espero hayan tenido pues también una muy buena semana, que hayan podido adelantar bastante el tema de las evidencias. En este caso, en esta ocasión, vamos a dar explicación acerca de una evidencia y llamada elaboración de historias de usuario. En sí, la evidencia tenía un contexto totalmente diferente, o digamos que el cómo estaba planteada según la guía era diferente. ¿Listo? Entonces, la organicé con el fin de, digamos, enfocarla más a la temática, porque inclusive creo que estaba duplicada con información en la evidencia que hemos realizado anteriormente. Ya vamos a ver de qué se trata la evidencia y vamos a explicar la temática correspondiente para que puedan desarrollar. ¿Listo? Ahora bien, pero miramos a ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Listo. Ahora bien, en este caso, como siempre suelo realizar, recordemos que nos encontramos desarrollando el programa en análisis y desarrollo de software. Actualmente nos encontramos en la actividad de proyecto número 2, la cual va aproximadamente hasta el 30 de junio. En la próxima sesión probablemente estaremos viendo unas evidencias del área de matemáticas y no se asusten que no va a ser pues realmente nada complejo, algo muy sencillo. Y seguido a ello estaríamos viendo unas evidencias respecto a otros diagramas diferentes a los casos de uso. Diagramas correspondientes a UML, el lenguaje unificado de modelado, que recordemos por allí que en la sesión pasada habíamos visto que UML era un lenguaje de dibujo. Entonces, donde nosotros colocamos cuadros y completamos con información, relacionamos esos cuadros con otra información y de esa forma podíamos entender cómo iba a funcionar nuestro proyecto o cómo debería estar estructurado. Obviamente hay diferentes diagramas, cada uno con su objetivo, y eso estaríamos viendo después de la conferencia de la próxima semana. Ahora bien, y en este caso, la evidencia que vamos a ver el día de hoy es nombrada elaboración de historias de usuario del proyecto. Esa evidencia inicia el día de hoy y tiene finalización el día 16 de junio. En cuanto a esta evidencia, el objetivo básicamente es poder nosotros documentar un poco más aquellos requerimientos que hemos planteado o hemos identificado anteriormente. Recordemos como siempre que nosotros para cualquier evidencia tenemos material de formación, que allí pues encontramos aquella temática que nos permite desarrollar dicha evidencia. En esta ocasión, ahorita les muestro unos enlaces que les voy a dejar aquí. Ah, fue más chica. Se me olvidó colocar la URL de la evidencia. Entonces, en este caso, como siempre suelo hacer, es colocar el enlace del material de formación en el cual pueden ustedes encontrar aquella temática. En este caso, en el
material de formación, la fase de licitación de requisitos. Allí hay una temática que habla sobre historias de usuario y de igual forma en diagramas de especificación y análisis de requisitos también tenemos por allí una temática que habla de historias de usuario. Ahora me excuso un momentico, voy a colocar de una aquí la URL de la evidencia, elaboración de historias de usuario. Y colocamos acá. Y ya les envío esa presentación para que la tengan allá a mano. Ah, bueno, esto cambió. Bueno, es más grande, más pequeño. Listo. Entonces, en este caso, si ustedes abren este enlace, les muestro dónde se encuentra esa información, van a ir a la fase de licitación de, perdón, licitación de requisitos y por aquí abajito van a encontrar una sección de historias de usuario, que ese material lo habíamos visto en unas conferencias pasadas, historias de usuario. ¿Listo? Aquí tenemos información que ya ahorita vamos a explicar, el cómo funciona o bueno, para qué sirve. Y por aquí en la siguiente, o en el siguiente enlace tenemos otra temática que habla pues ya más a fondo sobre las historias de usuario, cómo están compuestas, la estructura, digamos algunas recomendaciones que van ligadas de las historias de usuario y algunos ejemplos en este caso. Plantilla, y esta plantilla la vamos a tener en cuenta porque sobre esa vamos a enviar la evidencia. Ahora bien, ya que saben dónde se encuentra el material, vamos a ir a lo que nos pide la evidencia. En este caso nos dice lo siguiente. Ahora es momento de elaborar las historias de usuario del proyecto, de acuerdo con los procesos ya elaborados y por este motivo se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Respecto a la lista de requerimientos, recordemos que los requerimientos son aquellos o aquellas funciones que debe tener nuestro sistema de información, es decir, nuestro sistema debe poder permitir el ingreso de un usuario con correo y contraseña. Nuestro sistema debe poder visualizar una tabla donde se muestre la información de los usuarios. Mi sistema debe poder gestionar las compras mediante un módulo de compras donde se visualice la información, se puede editar, se puede eliminar, etcétera, etcétera. Mi sistema debe poder tener no sé, un sistema de envío de correos para notificarle a un usuario en determinado tiempo. ¿Listo? Entonces, todas aquellas funcionalidades que hemos listado con anterioridad son aquellos requerimientos de nuestro sistema. Y frente a esos requerimientos, vamos nosotros a desarrollar las historias de usuario. Me fui muy allá, atrás, atrás. Sobre esos requerimientos o aquellas funcionalidades de nuestro sistema, lo que vamos a hacer es desarrollar estas historias de usuario. Y nos dice aquí que el aprendiz deberá agregar una sección donde se describa cada requisito utilizando la estructura de historias de usuario con los siguientes elementos por historia. Se debe usar la plantilla de historias de usuario que se puede encontrar en el material de formación y en la evidencia. En este caso, la plantilla de historias de usuario, como les venía comentando, se encuentra en este material de formación, por aquí, plantilla de historias de usuario, le dan ver y él les descarga este documento en Excel. Y en este documento en Excel hay un pequeño ejemplo que ya ahorita vamos a ver. De igual forma en el otro material, también por aquí, si no mal no recuerdo, está el mismo o la misma plantilla. Y si fuera poco, en cuanto a la evidencia, ya no van a ver un archivo, sino van a ver dos archivos. Uno que va a decir plantilla de historias de usuario y el otro pues ya es el archivo donde se encuentra esta información de la evidencia. ¿Listo? Entonces, tienen tres lugares donde pueden descargar ese documento. La idea como tal es que puedan diligenciar ese documento con al menos dos ejemplos y enviar ese documento. No hay necesidad de realizar nada más. Ahora bien, en cuanto a lo que nos piden es diligenciar esa plantilla los siguientes campos, que estos campos que están aquí realmente son los campos de la plantilla que vamos a nosotros diligenciar.
Si usted nota por aquí, en cuanto a la plantilla, hay un ID. En este caso el ID, pues, coloque uno numérico autoincrementable. Puede ser el identificador del primer historia de usuario, puede ser historia de usuario número 01, historia de usuario 02, 03, 04, 05, 06, 07, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, el identificador, digamos que lo asigna uno y no hay pues una regla que me diga cómo se debe colocar un identificador. Y aquí están los elementos que se deben diligenciar. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando, pues listo, está el ejemplo, pero ¿cómo entendemos esto? ¿Para qué funciona o para qué sirve una historia de usuario? Porque vamos a nosotros a desarrollar esta plantilla, a diligenciar esta plantilla. Y esa es la pregunta que vamos a resolver ahora. Vamos a explicar qué son las historias de usuario, para qué sirven las historias de usuario, por qué son importantes las historias de usuario. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta aquí de lo que se debe entregar? ¿Se debe entregar documento o se debe entregar una plantilla en Excel? Sí, profe, claro. ¿Listo? Se debe entregar una plantilla en Excel. ¿Listo? La plantilla es esta de aquí, diligenciada. En este caso vamos a tomar estos elementos para nosotros diligenciarlos. Ahora bien, en cuanto a las historias de usuario, ¿qué son las historias de usuario? Aquí les dejo una imagen para que puedan ir viéndola. Y es básicamente una estructura que me permite a mí definir un requerimiento. Básicamente, un requerimiento no tiene forma, ¿sí? No hay una estructura base que se deba cumplir cuando vamos a estipular los requerimientos, sino el cliente quiere que el sistema tenga tal cosa y tal cosa. Que mi sistema quiero que haga tal y tal cosa. Como ven, no hay una estructura en cuanto a lo que se debe desarrollar. Y las historias de usuario, eso es lo que nos, digamos, encaminan. Nos encaminan a nosotros tener una estructura clave para poder determinar realmente quién es el que requiere o necesita esa funcionalidad, qué es lo que quiere de esa funcionalidad y para qué sirve esa funcionalidad. ¿Listo? Tenemos aquí lo siguiente. Las historias de usuario son una técnica utilizada en el desarrollo de software para describir los requisitos funcionales desde la perspectiva del usuario. Se presentan como breves narrativas que representan las acciones que un usuario puede realizar en el sistema. Son como pequeñas historias que ayudan a comprender las necesidades y deseos de los usuarios. Las historias de usuario son los ladrillos que construyen un proyecto. Cada uno aporta su pieza para formar un producto sólido y funcional. Es decir, yo voy a crear un proyecto, como siempre pongo de referencia, para un colegio. ¿Listo? Entonces, el proyecto para ese colegio necesitan que tengan muchas funciones, desde poder iniciar sesión hasta poder generar reportes y predicciones de los alumnos que van a desertar. En este caso, la función de que mi sistema tenga un inicio de sesión o que pueda iniciar sesión sería un requisito y por ende ese requisito lo puedo convertir a una historia de usuario. En este caso, yo cómo plantearía un requisito que es necesito un inicio de sesión. En ese caso, podríamos hacer lo siguiente. Como usuario, quiero un inicio de sesión para ingresar al sistema de forma segura. Si lo ven, utilicé la estructura que me plantea las historias de usuario y en una frase corta, una frase simple, podemos identificar realmente a quién le va a beneficiar esa funcionalidad, qué va a hacer esa funcionalidad y para qué se va a desarrollar esa funcionalidad. Digamos que esas son las tres preguntas o los tres puntos claves en las historias de usuario. Realmente es crear una frase que me permite identificar la funcionalidad de forma simple.
¿Listo? Entonces, si ustedes tienen 10.000 funcionalidades para su proyecto, es preferible que esas 10.000 funcionalidades las podamos definir como historias de usuario, es decir, aplicarles este formato como, no sé, supervisor o como administrador o como rector. Quiero que pueda generar reportes para poder controlar la deserción en mi colegio. ¿Listo? Entonces, como ven, toda funcionalidad que nosotros tengamos en nuestro sistema, podemos convertirla a una historia de usuario para que sea más comprendible. Esta historia de usuario, ¿para qué sirve? Y es una de las siguientes preguntas que vamos a resolver. En este caso vamos a resolver para qué se usan las historias de usuario. Y nos dice aquí lo siguiente. Las historias de usuario se utilizan para capturar y comunicar las necesidades de los usuarios al equipo de desarrollo. Proporcionan una forma efectiva de describir los requisitos en un lenguaje claro y comprensible para todas las partes interesadas. Ayudan a definir el alcance del proyecto, priorizar tareas y facilitar la colaboración entre los miembros del equipo. En este caso, en conclusión, lo que nos dice aquí es lo siguiente. Yo, como desarrollador, tengo un cliente o una persona que necesita un sistema. La persona me dice, yo necesito un sistema que me permita a mí generar reportes. ¿Listo? Entonces, yo como desarrollador o yo como analista de sistemas o como la persona que voy a obtener los requerimientos de esa otra persona, planteo esa necesidad y la establezco con esta estructura de cómo de cómo, qué quiere y para qué quiere eso. ¿Listo? Entonces, realmente redactar esa necesidad de ese cliente nos permite, uno, tener claridad de qué es lo que necesita. Dos, al momento de que yo vaya a desarrollar esa funcionalidad, voy a tener más claro o voy a tener de una forma simple qué es lo que necesita esa persona. Y tres, inclusive nos sirve para preguntar a la persona si eso es lo que realmente necesita y para lo que lo necesita. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, creo que ya les he mostrado una imagen por allí. Esto es requerimientos de usuario, ejemplo, árbol. Yo les había mostrado por allí una imagen. Creo que era algo como esta. Abrir imagen. Ah, comadre. Abrir imagen en pestaña. Bueno, yo creo que se puede notar ahí. Entonces, ¿por qué validar si lo que nosotros escribimos es realmente lo que quiere el cliente? Porque nos puede llegar a pasar lo que tenemos en esta imagen. Y es, si no lo alcanzan a leer, en la primera imagen dice, así lo explicó el cliente, un columpio de una rama de un árbol con 3 bancos. Así lo explicó el cliente. ¿Listo? Así lo entendió el jefe del proyecto y es el columpio, pero agarrado ya de 2 ramas totalmente diferentes. Y que, digamos, el columpio va a pegar contra el árbol cuando se vaya hacia adelante y regrese. En la tercera imagen tenemos, así lo diseñó el analista. Él básicamente entendió, listo, que vamos a agarrar el columpio de 2 ramas diferentes y miren que ya se está perdiendo la comunicación y es como un teléfono roto. Ya agarró las 2 ramas, creó el columpio, pero como él identificó de que el columpio iba a pegar con el árbol, lo que hizo fue cortar el árbol y poder, digamos, sostener lo que queda del árbol con otras 2, digamos, no sé, varas o ramas. Entonces, cada vez que va pasando el tiempo, vamos sesgando esa información de lo que realmente quería el cliente y vamos a identificar que por último era algo muy simple. En la cuarta imagen, que es la inferior izquierda, tenemos así lo escribió un programador. El programador fue y en vez de sostener el columpio de 2 ramas,
lo colocó al tronco del árbol. Realmente no quedó sirviendo para nada. ¿Por qué? Porque el asiento está en el piso. En la quinta imagen, que es la inferior del centro, tenemos, así lo escribió el de marketing. El de marketing dijo, no, yo le tengo el super columbio que va a estar agarrado de una rama, va a tener un sofá que va a hacer masajes inclusive, y usted va a poder columbiarse en él de manera infinita. Y por último nos damos cuenta de que lo que necesitaba el cliente, o que lo que quería él realmente, era algo muy sencillo. Y nos dice aquí lo que el cliente realmente necesitaba. Sencillamente, un, un árbol con una llanta colgando de una rama. Y todo esto que tenemos hacia atrás fue una pérdida de tiempo porque al final no quedó funcional. No quedó funcional para lo que el cliente lo necesitaba. Entonces, por eso es la importancia, o por eso hay que darle bastante importancia a lo que nosotros escribimos, lo que nosotros documentamos y lo que nosotros entendemos del cliente. Por ello, hay que aclarar con el cliente si lo que nosotros entendemos es lo que realmente él necesitaba, ¿no? Si tenemos un sí, es decir, que si le mostramos al cliente esto es lo que usted realmente necesita para lo que necesita, si tenemos un sí, vamos a ir más seguros de que vamos a cumplir con esas expectativas. Y el sistema pues va a solucionar esa problemática. Entonces, en este caso, las historias de usuario, en conclusión, nos sirve, uno, para definir de forma clara, corta, qué es lo que necesita un cliente. Dos, para tener esa información clara y corta y poder enviársela a un desarrollador y que lo pueda entender fácilmente. Y tres, para comprobar con el cliente o con una persona si realmente eso es lo que necesita desarrollar. Entonces, para eso son las historias de usuario. Ahora, vamos a ver más adelante que una historia de usuario, aunque su primera parte es tan solo el planteamiento, digamos, la frase, de eso despega algo llamado criterios de aceptación. Y es, yo cómo voy a dar por sentado que lo que usted creó va a solucionar mi problemática. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero antes de eso, vamos a responder otra interrogante y es, ¿por qué son importantes las historias de usuario? Y tenemos lo siguiente. Las historias de usuario son importantes porque permiten centrarse en las necesidades reales de los usuarios. Ayudan a evitar suposiciones y a obtener una comprensión profunda de lo que los usuarios desean lograr con el sistema. Al enfocarse en el valor que se entrega al usuario, se puede mejorar la satisfacción del cliente y la calidad del producto final. Ya lo que les hablaba, nosotros podemos evitar suposiciones a los que nosotros suponemos que lo que necesita el cliente es una licuadora y lo que necesitaba era un horno. Nosotros evitamos eso y tenemos más claridad, y con tener más claridad podemos llegar a un producto o entregar un producto que realmente necesita el cliente o que el cliente esperaba. Tenemos por aquí otro ejemplo de una historia de usuario, pero en un ámbito, digamos, cotidiano, y es el ejemplo de una historia de usuario para comprar una boleta en el cine. Y tenemos la respuesta a la pregunta del cómo. Como cliente, la respuesta al quiero comprar una boleta, y la respuesta al para entrar a cine. Entonces, tan solo con esas tres preguntas o esos tres elementos clave, tenemos nosotros una frase que permite identificar todo lo que necesitamos para desarrollar una función, para crear una función en el sistema que estamos desarrollando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí que deseen aclarar? ¿Algo que no haya entendido? ¿Entendieron o no entendieron?
sé, Jenny. Sí, Javier. profe, comprendido. Claro, hasta ahí todo, profe. Listo. Muchas gracias, Andrés. Andrés. Listo. Entonces, en este caso, vamos a ver unos pequeños ejemplos de unas historias de usuario. Y son las siguientes. Tenemos aquí ejemplos de historias de usuario. A continuación se presentan algunos ejemplos utilizando metáforas para ilustrar su uso. Por aquí al lado derecho tenemos una imagen que dice cómo, como rol de usuario, quiero, cuál es el objetivo, para poder, cuál es el beneficio que vamos a tener de esto. Esta es la estructura básica que debemos nosotros tener en cuenta para crear una historia de usuario. Nuevamente, la historia de usuario es tan solo una frase. Es crear una frase de forma que podamos entender qué función es la que necesita la persona y para qué la necesita y qué persona la necesita. ¿Listo? Tenemos el primer ejemplo y es lo siguiente. Como un explorador, miremos acá, ¿quién es la persona o el rol o quien va a poder beneficiarse de eso? Es el explorador. Como un explorador, quiere buscar destinos turísticos en un mapa interactivo. Y ahora bien, ¿para qué quiere usted buscar destinos turísticos en un mapa? Pues para planificar mis vacaciones. Ese sería el beneficio. Luego atrás, pues sería el objetivo, que es buscar destinos turísticos. Y anterior a eso está quién va a querer ello. Un explorador. ¿Sí? Una persona o un viajero, supongamos, en vez de explorador. Entonces, un viajero quiere buscar destinos para planificar sus vacaciones. Si notan esta frase, a nosotros nos permite tener mucha claridad de qué es lo que requiere el cliente y para qué lo quiere. En muchos de los casos, nosotros cuando definimos quién lo quiere y qué es lo que quiere, podemos llegar a confundirnos. Y por eso es importante tener el para. ¿Por qué? Porque supongamos que el explorador quiere buscar destinos. ¿Sí? Y para ello yo desarrollé una página web muy compleja que valía, no sé, $10,000 y para lo único que esa persona necesitaba esa página era para planificar sus vacaciones. ¿Qué pasa? Que esa persona probablemente no va a comprar el sistema porque es muy caro, es muy sofisticado y no era el objetivo para lo que él lo quería. El sistema realmente se hizo para que otras personas puedan ingresar, buscar información, pero el costo es demasiado alto y lo único que él quería es poder planificar sus próximas vacaciones, nada más. Entonces, por eso es importante cada uno de los elementos que nosotros utilizamos en una historia de usuario. El cómo, el para qué se quiere, perdón, el qué es lo que quiere y el para qué se quiere. Tenemos un segundo ejemplo y tenemos lo siguiente. Como un cocinero novato, quiero recibir sugerencias de recetas fáciles para aprender a cocinar. Aquí me faltó subrayar para aprender a cocinar. ¿Quién necesita esto? El cocinero novato. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere ese cocinero? Quiere recibir sugerencias de recetas fáciles. ¿Y para qué lo quiere? Pues para aprender a cocinar y ser un experto. Tercer ejemplo, como un estudiante, quiero poder descargar los archivos de estudio. Y aquí pues ya algo va más ligado a la realidad y al ámbito de sistemas. Como un estudiante, quiero poder descargar archivos de estudio. ¿Y para qué usted quiere descargar esos archivos? Pues para acceder a ellos sin conexión. Y esta historia de usuario podríamos aplicarla a la plataforma. ¿Cómo? Supongamos que ustedes están en la plataforma, ustedes pueden enviar los archivos, pero nunca los van a poder volver a descargar. Entonces, si su computador se les dañó, no van a poder descargar esos archivos. En este caso, una historia de usuario, supongamos que la empresa
del sistema va a incluir una nueva función y es poder o permitirle a esos estudiantes que puedan descargar sus archivos. ¿Cómo sería la historia de usuario que deberían ellos crear para poder decirle al desarrollador qué es realmente lo que necesitan? Pues algo como esto, como un estudiante. ¿Por qué colocan como un estudiante y no como un desarrollador? Porque ¿a quién le va a beneficiar eso? ¿A quién le va a beneficiar ese objetivo? ¿Sí? Le va a beneficiar es al estudiante. Entonces, lo colocamos como un estudiante. Quiero poder descargar archivos de estudio para acceder a ellos sin conexión, ¿sí? O para tener un respaldo de ellos una vez enviado. O sea, aquí tenemos el a quién le va a beneficiar realmente, el qué es lo que quiere y para qué se quiere eso, qué beneficio se va a adquirir. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo del estudiante? Por el momento no, profe. Listo. Muchas gracias. El cuarto ejemplo, tenemos lo siguiente. Como un aficionado al cine, quiero recibir recomendaciones personalizadas de películas basadas en mis gustos y preferencias. Hasta aquí va el quién, el qué es lo que necesita y nos hace falta el para. ¿El para qué? Para ver cada película. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a beneficiarse de esto? El aficionado al cine. ¿Qué es lo que quiere hacer o qué quiere poder realizar? Recibir recomendaciones personalizadas de películas basadas en sus gustos y preferencias. ¿Y para qué? ¿Qué sería el beneficio que él va a sacar? Es para ver cada película. ¿Sí? Eso también podría ser un ejemplo de un sistema. Supongamos que yo tengo mi sistema que permite visualizar todas las películas que han salido al día de hoy. Pero voy a crear un servicio, voy a crear una funcionalidad la cual voy a cobrar. Y esa funcionalidad es enviarle a las personas cuál es ese catálogo de películas que podrían llegarle a gustar. Y le estaría enviando un correo cada día con esa información. La persona probablemente va a ingresar a la página, va a realizar el pago. ¿Para qué? Para que le lleguen sugerencias de las películas y él lo que va a hacer es próximamente ver esas películas. Entonces aquí tenemos otro requerimiento y ese requerimiento podría, como les digo, ser una función para un sistema que yo quiera monetizar. ¿Listo? Algo muy sencillo. Ahora bien, hasta aquí vamos bien, vamos o tenemos claridad de qué es una historia de usuario, qué es lo que debe contener una historia de usuario. Jorge o Jenny, ¿qué debería contener una historia de usuario en este caso, como mínimo? Las respuestas a qué interrogantes o qué elementos debería tener. Jenny, ¿estás ahí? Profe, sí, pero por el momento pues yo sí estoy entendiendo. Listo. Jorge, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? Profe, no, está bien. Listo, no hay ningún problema. Entonces, cuando necesiten resolver alguna pregunta, por favor me lo hacen saber. Ahora bien, ¿qué sucede? Nosotros hasta aquí hemos creado historias de usuario, hemos creado la frase que nos permite identificar a quién le va a beneficiar, qué es lo que quiere realizar y para qué quiere realizar eso, para qué se quiere realizar esa funcionalidad. Ahora hay algo muy importante y son los criterios de aceptación. ¿Qué son los criterios de aceptación? Nos dice aquí, los criterios de aceptación son condiciones o requisitos específicos que deben cumplirse para considerar que una historia de usuario se ha completado satisfactoriamente. Algo que les venía
diciendo al principio. Y era lo siguiente. Yo tengo un ejemplo y es esto. Como un estudiante quiero poder descargar archivos de estudio para acceder a ellos sin conexión. Hasta aquí es una necesidad, ¿cierto? Yo necesito esto. Quiero esto para poder beneficiarme y poder acceder a los archivos sin conexión. Hasta aquí es una necesidad. Esa necesidad se le va a pasar al desarrollador y el desarrollador va a solucionar esa problemática. Va a ir a escribir código y va a establecer la función para que permita al estudiante poder descargar sus archivos. ¿Qué sucede? Nosotros, ¿cómo podemos identificar si lo que el desarrollador hizo está bien, está mal o le hace falta? Ahí es donde juegan un papel importante los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación, básicamente, es decir, yo necesito la función de descargar estos archivos, pero debe cumplir lo siguiente. Primero, los archivos muy grandes se deben de enviar al correo. Segundo, los archivos pequeños se van a poder descargar directamente de la página. Tercero, los archivos van a tener un nombre diferente al que se cargó. Y cuarto, solo va a poder descargarse 3 veces el archivo. ¿Sí? Tenemos 4, digamos, condiciones, por decirlo así. Y una condición es cuando usted le dicen, usted puede ir a jugar si va a la iglesia. ¿Sí? Eso es una condición de la vida cotidiana. Entonces tenemos 4 condiciones que le dijimos o le establecemos al desarrollador para que él nos pueda entregar eso y en base a esas condiciones nosotros decimos, sí, cumplió con esta otra, con esta otra, con esta otra, está aprobado. La historia se completó, terminó la historia satisfactoriamente. Listo. Y puede seguir con la otra. Entonces, los criterios de aceptación son condiciones que establecemos para nosotros decirle a una persona en base a una historia si está bien lo que él hizo o si está mal lo que él hizo. ¿Listo? Tenemos otra frase por aquí y es lo siguiente. Los criterios de aceptación en las historias de usuario son como el faro que guía el éxito del proyecto, iluminando el camino hacia la meta final. Es decir, si nosotros llegamos a cumplir con todos los requerimientos, con todos los criterios, vamos a tener un buen producto. ¿Por qué? Porque va a cumplir con lo que nosotros estamos esperando. Ahora bien, ¿por qué son importantes los criterios de aceptación? Supongamos que nos envían a la tienda a comprar pan. ¿Sí? Vamos a ir a la tienda, tenemos dinero, vamos a comprar pan y resulta y pasa que nosotros vamos y compramos galletas y llegamos a la casa felices y decimos, compramos galletas y nos llegan y nos dicen, no eran galletas, era pan. ¿Sí? ¿Qué pasa? La persona no va a estar satisfecha. ¿Por qué? Porque nos enviaron por pan y compramos galletas. Asimismo, pasa que algunas personas definen qué es lo que quiere, otras desarrollan lo que quiere, lo que se quiere, y por último, cuando se entrega, no era lo que se quería. Y eso es lo que he estado reiterando. ¿Sí? Primero, tener claridad de qué es lo que necesita, desarrollar eso que se necesita y evaluar si lo que se hizo fue lo que se necesitaba. ¿Listo? Ahí viene a jugar un papel muy importante en los criterios de aceptación. Con eso definimos si lo que se mandó a realizar concuerda con lo que se quería. Tenemos aquí unas frases y dicen lo siguiente. Los criterios de aceptación son importantes. ¿Por qué? Porque ayudan a definir claramente las expectativas de los stakeholders, que stakeholders son las personas interesadas en que eso se desarrolle. ¿Sí? El cliente, supongamos, sería un stakeholder porque el cliente quiere que yo
cree la función para que los aprendices puedan descargar sus actividades, sus trabajos. Otra frase dice, proporcionan una base para las pruebas de validación y verificación. Es decir, yo le dije, yo necesito que los archivos grandes pueden enviarse al correo. Si yo llego al sistema, vamos a ir a verificar lo que un desarrollador hizo, que supuestamente el desarrollador ya cumplió con esa funcionalidad. Yo voy y descargo un archivo grande. ¿Qué sucede? El archivo grande me descarga desde la página. De esa forma, estamos nosotros realizando una prueba y vamos a verificar si era lo que nosotros requeríamos. ¿Qué pasa? Nosotros requeríamos que cuando se descargara un archivo grande, que lo enviara al correo y no se cumplió. Fue una prueba que acabamos de realizar y no se cumplió. Con esto y evidenciamos de que el trabajo no se hizo correctamente. Entonces aquí, el tener ese criterio nos permite saber qué prueba realizar y la prueba es descargar un archivo grande para ver qué pasa, si se descarga la página o se envía el correo como lo necesitábamos. Otra frase es la siguiente, permite evaluar si una historia de usuario se ha completado correctamente. ¿Sí? En este caso, si nosotros descargamos un archivo de la plataforma pesado y se envía, o tratamos de descargar un archivo y se envía al correo, estamos evaluando de que de que fue un escenario correcto y si todos los escenarios o las condiciones que nosotros establecimos fueron correctas, estamos evidenciando de que esa historia fue desarrollada correctamente. ¿Listo? De que lo que se planteó en un principio o lo que se necesitaba fue desarrollado correctamente. ¿Listo? Entonces, en este caso, por eso es que son importantes los criterios de aceptación, porque nos permiten definir las condiciones que se deben cumplir para yo decir, listo, usted hizo las cosas correctamente. Y por último, tenemos unos ejemplos de unos criterios. Estos ejemplos son al azar. Y un criterio podría ser, el sistema debe permitir al usuario iniciar sesión con un nombre de usuario y contraseña válidos. Miren aquí la última palabra, válidos. ¿Sí? Porque podría ser un requerimiento que el sistema ingrese con nombre y contraseña. Pero como criterio de aceptación de ingresar con nombre de usuario y contraseña, pero que sean válidos. O sea, que sean correctos. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que el sistema debe hacer es permitir iniciar sesión solo si el nombre de usuario y la contraseña son válidos. Si no son válidos, no debería permitir iniciar sesión. ¿Listo? El siguiente es la página de inicio debe mostrar las últimas noticias en orden cronológico descendente. Es decir, yo estoy creando mi página web de noticias y tengo una sección donde van a aparecer las últimas noticias. ¿Qué sucede? Que, no sé, tengo una noticia de hoy, otra de ayer y otra de antier. La de ayer aparece de primeras, la de hoy aparece de segundas y la de antier aparece de terceras. Es un orden, o no tiene, perdón, no tiene orden. Por ende, no debería poder definir de que ese criterio sea aprobado. O sea, ese criterio no se aprueba. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que debe estar en orden cronológico descendente, es decir, debe estar de mayor a menor. Por ende, debería estar la noticia de hoy de primeras, la noticia de ayer de segundas y la noticia de antier de terceras, o en tercer lugar. Con eso estamos nosotros identificando que si se cumple con esa condición, o sea, si están organizados de esa forma, esto se aprueba. Si no está así, se manda a desarrollar nuevamente.
Y un último ejemplo que tenemos es al guardar un documento, se debe generar automáticamente un número de versión única. En este caso, supongamos que nosotros estamos guardando muchos documentos, necesitamos, no sé, o enviamos al servidor o guardamos al servidor un archivo con el mismo nombre. En ese caso, el servidor no debería sobreescribir esa información, sino colocarle un numerito consecutivo que se diferencie de los demás. Si se llegase a sobreescribir el archivo, no sería o no estaría aprobado ese criterio, es decir, no cumple con esa condición. Si el archivo se crea con una versión única, con un identificador único, estamos cumpliendo con ese criterio que se nos impone. ¿Listo? Entonces, en este caso, recapitulando, tenemos las historias de usuario, que son una especie de frase con una estructura de cómo, de qué quiero y de para qué lo quiero. Y por otro lado, de esas historias dependen los criterios de aceptación. Y es, en ese caso, si yo quiero una historia para crear reportes, los criterios deben decirme qué debería cumplirse para definir si esa funcionalidad está correcta o no está correcta. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los dos elementos sobre historias de usuario y criterios de aceptación. ¿Hasta aquí alguna pregunta para dar explicación acerca de la plantilla, de cómo se puede diligenciar? ¿No? Por Listo. mi parte no, profe. Por el Listo, vale. momento Muchas no, gracias. no, profe. Entonces, en este caso, lo que van a hacer es descargar este documento. Aquí en la parte superior le pueden colocar elaborado por Pepito Pérez y van a diligenciar al menos dos historias de usuario. Aquí pueden ver algo diferente y es que están separados en columnas el rol, la característica o la funcionalidad y la razón. Que el rol viene a ser el cómo, que es lo que tenemos por aquí en la imagen. El rol viene a ser el cómo. La característica o funcionalidad viene a ser el quiero, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero? Y la razón o el resultado es para qué yo quiero eso. ¿Listo? En este caso, tenemos aquí lo siguiente. Bueno, lo primero es el identificador. Aquí pueden colocar HU de historia de usuario, número 01. Eso realmente no importa. Aquí que lo coloquen de forma consecutiva, estaría bien. Inclusive pueden colocar la historia de usuario que más o la función que más importante ustedes quieran o crean que es más importante, van a colocar con el número 1. Si ya ven que la segunda es menos importante, lo colocan con 2. Básicamente un orden incremental. Ahora, el identificador, como les dije, es lo de menos y van a empezar a diligenciar algo como esto. Vamos a ver un ejemplo de la plantilla diligenciada y es el siguiente. Tenemos por aquí identificador HU01 y tenemos aquí lo siguiente. El rol tenemos como cliente o como un cliente en característica. Necesito ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría. ¿Sí? Entonces aquí como cliente necesito ver un listado de características de productos y poder seleccionar una categoría. Y el para qué, aquí en este caso le colocan un con la finalidad, pues que sería para, podría ser reemplazarse esto por para realizar búsquedas de productos por categorías. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere? Necesita ver un listado de las categorías que tiene en el sistema para poder yo seleccionar una. Supongamos que voy a ir a la categoría de bebidas. Entonces voy a seleccionar la categoría de bebidas y luego, al seleccionar esa categoría, voy a poder buscar una bebida en específico. Buscar Coca-Cola o Pepsi o voy a buscar 4. ¿Listo? O manzana.
En este caso, con estas tres o estos tres elementos estamos nosotros completando el enunciado de la historia. Estamos creando una historia de usuario. ¿Sí? Y lo que tenemos por aquí al lado derecho, como lo ven, hay una pequeña columna aquí combinada, serían los criterios de aceptación. Tenemos o está dividida en 4 columnas, pues para, digamos, distribuirlo un poco mejor, como la historia de usuario. Pero que si se quisiera, pues se podría colocar una sola frase. Y de igual forma esto. Solo que aquí está dividido para que ustedes puedan entender qué se debe colocar en cada una de las columnas. ¿Sí? ¿Qué rol? ¿Qué es lo que quiere? ¿Y para qué lo quiere? ¿Cuál es la razón de ello? Por último, tenemos aquí unos criterios de aceptación y nos dice lo siguiente. Recordemos que ¿cuál es el objetivo? Necesitamos seleccionar una categoría para poder buscar productos. Ahora, ¿qué criterios de aceptación yo voy a definir para eso? Es decir, ¿qué condiciones le debo colocar para decir que esto ya se completó o ya fue desarrollado o ya la persona cumplió con esa tarea? Uno de los criterios es el siguiente. En este caso, categoría con al menos un producto. Ese sería un escenario de prueba. Voy a probar una categoría con al menos un producto. En caso de que una categoría tenga al menos un producto asociado, cuando se despliegue el listado de categorías al seleccionar, a continuación del nombre de la categoría se mostrará entre paréntesis el número de productos asociados. Es decir, que en este caso, cuando haya al menos un producto, es decir, si en la categoría de bebidas hay al menos una bebida, supongamos Coca-Cola, al pie del nombre de bebidas debe haber un paréntesis con un número 1 y otro cierre de paréntesis, indicando que en esa categoría hay un producto. Y eso es lo que estamos diciendo aquí. En la categoría con al menos un producto, en caso de que una categoría tenga al menos un producto asociado, cuando despliegue el listado, o sea, cuando se vayan a ver el listado de categorías, al pie del nombre de la categoría debe estar el número de productos que hay en esa categoría. ¿Listo? Si nosotros quisiéramos redactarlo más simple, lo podríamos hacer. Obviamente aquí hay algo como de redundancia entre estos dos elementos, pero se alcanza a notar cuál es el objetivo. El objetivo es que si yo tengo una categoría que tiene bebidas, ok, tengo una categoría que tiene productos, que al pie del nombre de esa categoría, supongamos que son bebidas, aparezca un numerito. Hay 10 bebidas. Si son almuerzos, hay 5 tipos de almuerzos. Si son cenas, hay 3 cenas. O si son desayunos, hay 3 tipos de desayunos. Numerito 3. Eso es lo que estamos indicando con esta primera condición. ¿Qué es lo que debería pasar cuando una categoría tiene al menos un producto? ¿Sí? Cuando tiene al menos un producto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si la categoría no tiene productos? ¿Sí? Porque aquí le estamos diciendo, si tiene productos, coloque el numerito, la cantidad de productos que tiene. Pero si no tiene productos, ¿qué es lo que quiero hacer? En caso de que una categoría no tenga productos asociados, cuando se despliegue el listado de categorías al seleccionar, a continuación del nombre de la categoría se mostrará entre paréntesis el siguiente texto, sin productos asociados. Es decir, un ejemplo. Voy a colocar aquí bebidas, era el ejemplo 1. ¿Por qué? Porque tengo Coca-Cola. Y en el ejemplo de sin categoría, o perdón, sin producto, sería bebidas, en dado caso que no tenga ninguna bebida. Bebidas sin productos asociados. Esto es lo que nos está diciendo que se debe cumplir. Que cuando yo despliegue la lista de categorías, si hay al menos un producto, debería aparecer así. Si no hay productos en esa categoría, debería aparecer con ese texto. Ahora bien, si yo tengo una categoría que tiene productos y no me muestra un número, sino me llegase a mostrar ese texto de acá,
en este escenario arriba, si llegase a darme como resultado esta prueba de esta forma, no sería aprobada. Es decir, el desarrollador hizo eso mal y no cumplió con lo que se le había mandado. Y en este caso, si nos refleja de esta forma, pues está bien porque es lo que se está planteando en el criterio de aceptación. Entonces, nuevamente, un escenario es cuando hay productos, otro cuando no hay productos. ¿Cuál es la prueba esperada? Lo que se esperaba era bebidas 1, en el primer escenario cuando hay productos, o bebidas 10 o bebidas 30, ¿sí? Y en el escenario 2, cuando no hay productos, debe colocar es un texto. Ahora bien, ¿qué sucede? Como último criterio, última condición que le voy a poner para decir esto se desarrolló correctamente. La última condición es la siguiente: ordenamiento de las categorías. ¿Sí? El contexto. Cuando se lista la categoría, puede ser, en este caso colocar no aplica. Cuando se lista la categoría, bueno, aquí está. Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar, el sistema mostrará la categoría en orden alfabeto, las categorías en orden alfabético. Es decir, si yo tengo aquí almuerzos y tengo otra categoría, almuerzos, supongamos 1. Almuerzos 1. La otra categoría es bebidas, 10. Y la otra categoría es, no sé, mm, otra categoría. Desayunos puede ser. Desayunos, correcto. Jeje, gracias. Listo. Entonces, si yo tengo esto de acá, vamos a colocarle aquí cuadritos. ¿Sí? Si yo tengo este listado, ¿está en orden alfabético o no está en orden alfabético? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Está ordenado o no está ordenado? Creo que la diferencia es la noticia de bebidas. El Dime. resto está en orden alfabético. Listo, está en orden alfabético. Es correcto. ¿Por qué? Porque la primera sería la A, la segunda la B y la tercera la D. En orden del abecedario. A, B, C, D. Si yo tuviese de primeras la bebida, ¿estaría en orden alfabético o no estaría en orden alfabético? No. No, correcto. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy diciendo es, esto debe tener un orden y es de la A a la Z. Si esto llegara a estar de esta forma, esto no cumpliría y yo le diría al desarrollador, por favor, vaya y me soluciona esto porque esto no era así como yo lo estipulé. ¿Sí? Entonces, él va y lo que hace es listo. Como lo querían así, pues voy y lo coloco como realmente lo querían. Querían ordenado alfabéticamente, pues se le tiene. Aquí lo acabo de ordenar alfabéticamente. Y ya cuando vengan y lo revisen, van a decir, ok, ya cumplió con lo que yo le había mandado. ¿Sí? Y así cada uno de esos elementos. Cumplió, cumplió. Si no llega a cumplir, sencillamente le dicen, no cumplió, vaya, lo soluciona y porfa, vuelve y me entrega cuando lo termine. ¿Sí? Esto que tenemos aquí es tan solo documentación, pero eso pasa en la vida real. ¿Sí? En sus trabajos, cuando usted le dice, Pepito Pérez, yo necesito un informe que me muestre la cantidad de personas que llegan a trabajar a tiempo, usted va a tener que hacer eso que le dicen. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, lo van a regañar posiblemente. Y si es algo muy grave, posiblemente lo van a echar. ¿Sí? Entonces, esto que tenemos acá es tan solo poder documentar qué es lo que le estamos pidiendo a la persona, qué es lo que se va a pedir al desarrollador que haga y qué es lo que debe cumplir con eso que va a realizar. ¿Sí? ¿Cuál sería el requerimiento cuando su jefe les dice yo quiero un informe? Perdón, ¿cuál sería el requerimiento en este caso en sus trabajos? Sería yo quiero un informe. O sea, como, no sé, gerente, necesito un informe, ¿sí?
de los clientes. ¿Para qué necesita usted el informe de los clientes, gerente? Para poder saber a quién voy a echar. Perdón, un informe del personal que llega a tiempo. ¿Para qué quiere ese informe? Para saber a quién voy a echar. ¿Qué criterios debe tener? Debe tener ese informe, debe tener la hora de llegada de las personas, el nombre de las personas claramente con su número de teléfono y tarjeta o cédula de identidad, y también debe tener la cantidad de veces que ha llegado tarde a trabajar. Si lo notan, esto que tenemos aquí es también aplicable para el ámbito laboral o el día a día. Solo o lo único que hacemos aquí es escribirlo. Escribirlo. ¿Para qué? Para tener claridad de qué es lo que vamos a desarrollar más adelante. ¿Por qué? Porque hasta aquí lo único que nosotros estamos haciendo es decir qué es lo que se necesita hacer. Y más adelante va a llegar el momento en donde nosotros vamos a sentar y vamos a decir, listo, yo necesito hacer esto, entonces listo, vamos a hacerlo. ¿Qué debo cumplir? Debo cumplir con esto, entonces voy a hacerlo que cumpla con esta condición en concreto. Que cumpla con esta otra y que cumpla con esta otra. Y con eso ya terminamos nuestro trabajo. ¿Listo? Entonces, en este caso, como les digo, esto aplica en cualquier ámbito. Solo es documentar qué es lo que vamos a hacer y qué condiciones se le van a colocar para decir si eso está bien o eso está mal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta el momento? Muy complejo, muy sencillo. No, está claro, sí, profe, pues es como lo que ya habíamos como planteado la vez pasada con historias de usuario, pues ampliarlo un poco más, ¿cierto? Un poco más detallado, pero es básicamente eso. Es correcto, es correcto. Entonces aquí lo que ustedes van a venir a hacer es tomar esa plantilla, si pueden hacer 3, pues mucho mejor, o si pueden hacer la cantidad de requerimientos que ustedes tengan, mucho mejor. ¿Listo? Como mínimo, requisito mínimo, les voy a pedir 2, ¿sí? Que ustedes van a colocar aquí como quién, qué es lo que necesita y para qué necesita eso. Y qué condiciones usted le va a establecer para decir, listo, eso se cumplió, ¿sí? Supongamos que va a tener 3 condiciones para la primera y 4 condiciones para la segunda. Si se cumplen con esas 3 condiciones, esto ya se cumplió. Si se llegan a cumplir con estas 4 condiciones, eso se cumplió. Pero en dado caso que no se llegue a cumplir con una condición, pues esto es barata todo. Esto no se ha cumplido. Y tiene que desarrollarse esto otro para que todo esté satisfactoriamente. O podemos decir, listo, esto ya se completó y podemos seguir con el siguiente. ¿Listo? En tan solo, esto que tenemos aquí es tan solo información. Es tan solo nosotros decir qué es lo que necesitamos, ¿sí? O perdón, quién lo necesita, qué es lo que necesitamos, para qué se necesita eso y qué se debe cumplir para decir esto está bien o esto está mal. ¿Listo? Como le decía por allí, creo que era Andrés, esto que tenemos aquí no es algo, digamos, muy nuevo. Es tan solo nosotros perdón, coger los requerimientos o lo que la persona necesitaba, las funciones que necesitaba el sistema y convertirlo o traducirlo a palabras. ¿Listo? Si ustedes no tienen alguna idea clara, pueden ir a utilizar esta herramienta de ChatGPT. ¿Sí? En este caso, nuevamente, pueden hacer aquí lo siguiente. Me ayudarías con un ejemplo de una historia de usuario para un sistema que requiere informes de aprendices que van al día. ¿Listo? Título de la historia, vemos acá, generación de informes de aprendices. Como administrador del sistema, quiero poder generar informes actualizados de los aprendices para tener una visión clara de su progreso y desempeño. Inclusive nos dan algunos criterios, miremos acá. Como administrador quiero
poder seleccionar un rango de fechas específico para generar el informe. Perdón, el informe debe incluir el nombre completo de cada aprendiz. Y miremos qué es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo que debe tener ese informe? Debe tener el nombre completo del aprendiz, su número de identificación única y la fecha en que inició el programa. El informe debe mostrar el estado actual de cada aprendiz, por ejemplo, activo, inactivo o graduado. Uno de esos tres. El informe debe incluir información sobre el progreso de cada aprendiz, como las actividades completadas, las calificaciones obtenidas, el porcentaje de avance. Y si nos ponemos a leer, pues hay más información allí. Como lo ven, realmente es una historia de usuario muy completa. Muy completa. ¿Y con qué idea yo tenía o qué era lo que yo quería hacer? Pues una historia de usuario para un sistema que me permita a mí saber si los aprendices van al día. Generar reportes y saber si los aprendices van al día. Ese es mi objetivo en general, que a veces nosotros como desarrolladores sabemos qué es lo que hay que hacer, pero no podemos, digamos, que ampliar esa idea o tener un contexto más amplio de realmente lo que queremos o con qué condiciones debemos cumplir. Entonces, podemos nosotros utilizar esta herramienta que nos ayude, digamos, a desbloquear un poquito más o a entender un poquito más o a, digamos, tener más ideas de cómo nosotros podemos plantear eso y qué deberíamos cumplir para decir que eso ya se desarrolló correctamente. ¿Listo? Entonces aquí, Profe, qué pena, una sí, preguntita, profe. O sea que una historia de usuario puede tener muchos criterios de es correcto. aceptación, Puede pero tener no hay uno nada o que muchos. controle, o sea, no hay nada que controle el máximo son tantos o lo mínimo son tantos. No, no hay nada que controle eso. Eso va a depender, o el número de criterios de aceptación va a depender de la complejidad de la historia de usuario. Si la historia de usuario es muy compleja, obviamente debe tener muchos criterios. ¿Por qué? Porque se pueden cometer muchas faltas y hay que ser lo más específico con esa historia. Es decir, hay que establecer la mayor cantidad de condiciones para nosotros saber que lo que se nos va a entregar es lo que se pidió. ¿Sí? Si una historia es simple, pues bastaría con o dos criterios, ¿sí? Y con eso ya el desarrollador va a poder entender qué es lo que debe hacer y qué no debe hacer, que también sirve para ello. ¿Listo? Ah, listo. Como les venía diciendo, hagan de cuenta que esto es como cuando ustedes en el trabajo le dicen, Pepito, yo quiero que usted me vaya hoy y me realice esta tarea. Pero al realizar esa tarea, tiene que hacer esto, esto y esto sin faltar. Porque si no, lo despido, supongamos. ¿Listo? Entonces, eso serían los criterios y sería también la historia de usuario. Historia de usuario, qué es lo que necesitaba la persona, qué persona y para qué lo necesitaba. Y los criterios serían las condiciones que le impusieron para que eso se llegue a cumplir correctamente. ¿Listo? Entonces, pueden utilizar esta herramienta, como les digo. Realmente, la idea no es que ustedes vengan y copien y peguen, sino que puedan leer al menos, puedan leer. Ah, listo. Yo tenía una idea muy simple, pero bueno, se pudo escribir de esta forma. Wow, o sea, ya tengo una mejor visión, tengo, digamos, más léxico de palabras y tengo más conocimiento de qué podría pedir en una función como esta. ¿Listo? Entonces, como siempre, si ustedes necesitan alguna pregunta, alguna duda respecto a una temática, inclusive de trabajo, de cualquier cosa, pueden utilizar ChatGPT. ChatGPT es, digamos, que una persona inteligente. Bueno, no compararía con una persona inteligente, sino algo que puede llegar a predecir lo que usted necesita. ¿Listo? Entonces, en algunos casos puede llegar a cometer equivocaciones, sí, pero en la mayoría de casos es acertado o da la idea de por dónde comenzar a, digamos, trabajar en algo. Inclusive sirve para programación. Si yo le digo, aquí pues te está diciendo, quiero que me ayudes a crear una petición en JavaScript. Una petición es traer información de una página. Y aquí ya envía
el código para nosotros poder hacer una petición a una página, para poder traer la información de esa página. ¿Listo? Entonces, como lo ven, realmente útil en casi cualquier área. Si necesitan ideas, pueden preguntarle. Necesito ideas para una presentación, necesito ideas para tal cosa, y él les va posiblemente a ayudar. Realmente hoy en día, como les venía comentando, las herramientas están, y están solo que ustedes la utilicen. Cada día nosotros en el ámbito de sistemas lo que pretendemos es hacer las cosas más fáciles, y por eso deberíamos utilizar esas cosas más fáciles que nosotros mismos creamos. ¿Listo? Obviamente hay que aprender de ello y no tan solo copiar y pegar. Esa es la reflexión del día de hoy. Entonces, chicos, no siendo más, pues eso sería la conferencia por el día de hoy. Nuevamente, en conclusión, el entregable es este documento diligenciado con al menos 2 historias de usuario y subida a la plataforma. Ahorita les envío la presentación para que tengan allí como base para poder entregar la evidencia. Presentaciones aquí y aquí. Profe, esa tendría plazo hasta el otro viernes, ¿cierto? Tendría hasta el 16. Este viernes bueno, el viernes que viene en 8. O sea, 2 semanas. ¿Listo? Pero la idea pues es que la envíen antes, en lo posible. Y soy la que les acabé de enviar la presentación al grupo. Entonces, chicos, no siendo más, espero tengan una muy buena noche, que la terminen de pasar súper bien y que tengan una muy buen fin de semana. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda, me lo pueden hacer saber. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe, muchas gracias.